Bienvenido. Al iniciar el espacio, yo vi que tú estabas explicando lo que ha tenido que ver últimamente con la situación política. Tú decías de personas que salen de un partido luego de ir a unos comicios que intentan aspirar. ¿Qué tú quieres decir con eso, Bienbo? Vamos a ver. Que a propósito de la escogencia de los que hizo el comité político del PLD, claro, de las personas que para sustituir las vacantes que daban, que eran 8 en total en el comité político. Sí, pero hay algunas vacantes que se habían producido por situaciones de otra naturaleza, que no necesariamente ha sido porque la salida del candidato que perdió. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el caso de Vidó Medina, que pidió un tema ya de salud. Un tema ya de salud, creo que había otra persona, y aprovecharon y sustituyeron algunos. La muerte de Juan de los Santos. La muerte de Juan de los Santos, en fin. Lamentablemente ido a destiempo. Correcto, en aquel trágico suceso. Sí. Entonces, bueno, se reunió el comité político, entendieron que era razonable escoger, sustituir, llenar esos espacios. Sí, claro que sí. Bueno. Como una estrategia, bien, como una estrategia. Tenemos que entender que ante la situación que se ve esa renuncia, como tú explicas, lo más lógico era poder llenar esos espacios rápidamente para poder dar muestra de una unificación y un partido que va hacia adelante. Efectivamente. Como una visión de lo que son los golpes de efecto en política, bien. Efectivamente, y algunos críticos dicen que pudo haberse esperado más tiempo a los fines de que la persona que aspiran pudieran hacer más su proselitismo, su campaña, claro que sí, etcétera. Pero yo entiendo que es una buena estrategia llenar los espacios rápidos para que el trabajo político se inicie lo más ágil posible, porque un partido que ha tenido una pequeña crisis, entonces tiene que recomponerse, porque las elecciones son dentro de unos pocos meses. Y en febrero hay elecciones. En febrero hay elecciones, o sea, 3 meses, en fin. Y además las elecciones presidenciales. Pero te decía que, por ejemplo, esta situación se produjo por la salida del candidato, del nominado, ¿verdad? Porque era un nominado a la candidatura que perdió las elecciones. Entonces, en ese orden, ese candidato que no quiso aceptar la derrota, entonces están siendo propuestos por otras organizaciones políticas. Sí. Pero yo me puse a revisar en cuanto a la ley 15-19, lo que establece acerca de la nominación y la candidatura. Porque yo oigo una confusión, que sí puede, él dice que sí, pero he visto otros juritas que dicen que no. Sí. Pero entonces, el artículo 134 de la ley 15-19 es clarísimo. A ver, ¿qué rey es ese? Me gustaría como poder leerlo. Vamos, sí. Leerlo brevemente, a los fines de que la ciudadanía pueda ver qué es lo que dice. Muy bien. Y además, es corroborado con el artículo 35 de la misma ley. Muy bien. 134 y 135. El 134, por ejemplo, tiene una leyenda que dice así, artículo 134, y dice transfugismo de candidatura. Sí. Todo el mundo ya sabe que es lo que es transfugismo, claro que sí. Que es tú estar aspirando, haciendo los trabajos en un sitio, cuando no te complacen en ese sitio, entonces tú te vas para el otro. Cierto. O sea, eso es lo que quiere decir el transfugismo, así es como se ha definido. Porque antes le llamaban tránsfuga, pero ya como ejercicio sería transfugismo. Un tránsfuga es que está en un lugar, no le va bien o tuvo lo que quiso en ese lugar, entonces brinca a otro lugar para ver si le va mejor o a ver si peca a otro tipo de cosas. Sí. Bueno, pues bien, entonces en ese orden, el artículo 134 de la ley 15 dice así, transfugismo en las candidaturas. Las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual pertenezca el mismo a un cargo de elección, no podrán ser postuladas por ningún otro partido, agrupación, movimiento político o alianza en el mismo proceso electoral. Eso está claro. Sí. Entonces, pero si hay alguna duda de lo que se quiere expresar en el artículo
34 de la ley, el artículo 35 viene a decir lo que es la nominación de candidatura. Okay. Como allá arriba dice que haya sido nominada, el artículo 34 dice la persona que haya sido nominada, entonces aquí en el artículo 35 aclara lo que es una nominación y dice: nominación de candidato. La nominación de los candidatos a cargos electivos que hayan de ser propuestos por un partido político deberán ser hechas por el voto afirmativo de la mayoría de los concurrentes. Ok, muy bien. Es decir, que si usted se fue sometido a una nominación, es decir, la gente fue a votar por usted y no votó mayoritariamente, ya usted fue nominado. Claro que sí. Entonces el artículo anterior lo que dice, el que fue nominado no puede ser postulado Sí. por ningún otro partido, agrupación, movimiento político o alianza en el mismo proceso. Te dice prácticamente en una combinación de los dos artículos lo que es la nominación y lo que es la postulación. Nominación se refiere a cuando usted está siendo, vamos a suponer, precandidato o bailoteado para ser. Sí, sí, sí. Porque una nominación, ya luego la segunda etapa es ser candidato. Es ser el candidato. Por ejemplo, correcto, sí. Por ejemplo, en el caso del PLD, Gonzalo Castillo fue nominado. Ok, Bueno, ganó la nominación, entonces es postulado. ok. El que perdió la nominación ya no puede ser postulado por ninguna otra agrupación o movimiento político. Más claro de ahí ni el agua. Eso lo dice literalmente El artículo. el artículo de la ley Muy bien. que se hizo para regular precisamente eso. A veces algunos analistas expresan que hay un derecho fundamental del que lo expresa en la Constitución de la Elegir y ser elegido. de elegir y ser elegible. Sí. Elegible. Sí. Ajá. Pero ¿qué pasa? Esos derechos los tiene todo el mundo, pero esos son derechos regulados precisamente por la misma ley. Por ejemplo, usted tiene derecho al libre tránsito, es un derecho constitucional, Claro. fundamental. Sí. Bueno, pero la ley le dice usted no puede irse en un semáforo en rojo. O le dice usted no puede transitar en vía contraria en estos lugares. Obstruir el paso. No puede ir a cierta velocidad en tal. Entonces, esos derechos tienen que ser condicionados por la ley. Okay. Entonces, no vale el argumento de que usted tiene un derecho, claro que lo tiene, pero usted lo ejerció ese derecho. Usted fue postulado por una organización, fue nominado, pero no alcanzó los votos para ser postulado. Ok, mira algo bienvenido que pasa con todo eso, porque yo creo que como bien tú lo has dicho, esos dos artículos son lo suficientemente claros y no están sujetos a interpretación. Eso no es que yo puedo decir que aquí dice, que allí no dice, eso es totalmente claro. Y qué bueno que... Pero a menos, y esto es un paréntesis, a ver, a menos que, como decía mi abuelo, es más fácil despertar a 100 que estén durmiendo y no a uno que se esté haciendo o que esté fingiendo. Eso decía mi abuelo. bueno, bien, pero mira algo, si tal vez no como decía tu abuelo, pero vemos hoy que a tempranos de la mañana el nuevo presidente interino del PLD, el ingeniero Temístocles Montá, hizo un pronunciamiento de que dice que el PLD va a llevar a cabo lo que tenga que hacer para evitar que Leonel sea candidato por otro partido. De forma tal, el Partido de la Liberación Dominicana se opondrá de manera Leonel Fernández sea aceptado como candidato presidencial de otras organizaciones políticas porque él compitió por esa posición y perdió, por lo que la ley establece que en este proceso no se puede ser candidato. Así lo afirmó el presidente del PLD, ingeniero Temístocles Montá, que advirtió que hay una decisión firme de oponerse a la candidatura de Fernández por otro partido, porque estaría de manera directa violentando la ley. Bienvenido. Mira, ese ya es el pronunciamiento. Temístocles Montá es elegido y ya automáticamente va a la carga con ese tema. Ya van a la carga. ¿Qué
eso va a ser una situación que va a dar mucho tema de qué hablar, y eso va a ser tema de cuestionamiento, porque sabemos que cada sector, en el caso del doctor Leonel Fernández, que está acompañado de importantes juristas, casos puntuales como el de los Castillos y otros más grupos de juristas que le acompañan, me imagino que estarán preparados para ir a echar su pleito a los tribunales que le corresponde, dígase Tribunal Electoral, Tribunal Constitucional y demás. Pero yo creo que lo que tú has venido a arrojar una luz que yo mismo yo estoy totalmente convencido, ¿sabía? Bueno, porque lo dice la ley expresamente. De manera directa. Entonces, aquí tenemos una costumbre, yo no creo que sea sana, sino mala, sí, que creemos que agrupar mucha gente, quizá con alguna persona o personalidades, con algún tema, eso no nos da derecho a violar la ley. No, pero, yo creo que se desacredita la persona, por muy jurista que sea, que se vaya en contra de unos textos legales que fueron creados precisamente para situaciones similares. Para mí eso lo desacredita. Sí. Y entiendo yo de una forma sencilla, de una forma muy sencilla. Y también lo que tenemos que nosotros institucionalmente hacer, nosotros como ciudadanos, como agrupaciones políticas, como agrupaciones de la sociedad, no voy a decir sociedad civil, porque son interesados, como organizaciones sociales, es apoyar la institucionalidad del país, porque eso es lo que vivimos reclamando día a día. Permíteme, entonces, permíteme. Saulo, vamos a colocar los números en pantalla, porque muy claro tu razonamiento y tu análisis, bienvenido, pero también sería bueno permitir que la gente opine y se exprese en cuanto a esto. Desde luego, que pongan los números en pantalla y que nos den su opinión, porque nosotros no creemos que le estamos aportando nada, sí, claro, a la institucionalidad del país, cuando usted está llamando y promoviendo que se viole una ley que fue creada precisamente para evitar ese tipo de actos que quiere cometer el candidato. No, pero mira, bienvenido, este domingo tuvo lo que tuvo que ver con 6 partidos que deciden apoyarlo y proclamarlo como candidato de ellos, entre lo que está el amigo de Santo aquí, que dice de que el artista, el cantante Kiki Antumbaye, ¿sabía? Bueno, sí, bueno, pero precisamente, entonces esas son personas y agrupaciones que están llamando y promoviendo la violación de las leyes, de las disposiciones legales, están llamando a la violación, máxime, y oiga bien lo que voy a decir, máxime, que ni siquiera todas esas promociones que tiene esa parte, gastando dinero desde hace años, gastando dinero promoviendo, bajando guagua para el Congreso, viajando mítines de protesta, sacando gente de su casa con sándwich, agüita y picapollo, etcétera. Entonces, nadie le está pasando a una auditoría, ni nadie sabe de dónde salen y se gastan todo ese dinero. Hay que decirlo así. Hay que decirlo. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Vamos a ver a la gente. Enfocado, buenas. Buenas. Buenas, saludos. Sí, buenas, señor. Su nombre, sí, le escuchamos. Sí, le escuchamos. Su nombre de dónde, por favor. Sí, buenas. Ramón Aquino de Villarella. Dígame todo, Ramón, ¿qué opina en cuanto al tema que se está debatiendo en la mesa? Sí. Baje sus televisores. Al parecer no es tan solo la violación de la ley electoral, sí, sino es el miedo de que el presidente Leonel gane las elecciones o provoque una segunda vuelta y el pueblo no se vaya del gobierno. Ok. Que usted no el tema de la ley, sino lo que pudiera pasar en las elecciones. ¿Su opinión, don Ramón? Correcto, sí. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias. Mira, ese es un punto de vista. Sí, claro. Pero que sí, que pase lo que pueda pasar, pero sin violar la ley. Sí. Porque ¿qué es lo que puede pasar en unas elecciones? Que pierda uno y gane otro. Claro que señores, sí, lo que puede pasar en unas elecciones es que pierda uno y gane otro. Sí. El país no se va a acabar. Como si acaba el país y se corroe, es si seguimos violentando las leyes por temor, por miedo, por presión o por chantaje. Así es que se acaba el país. Que pierda el Palacio, que pierda o gane Lionel, que gane Ampún o que gane quien gane,
eso no va a acabar con el país va a seguir. Sí, claro. Lo que acaba con el país es atentar contra la institucionalidad que se han dado y las leyes que no hemos dado, aunque no sea la más perfecta. Claro. Eso es lo que acaba con el país. La gente tiene que saber eso. Segunda vuelta, que haya segunda vuelta, para eso se establecieron. Claro, para que hayan. Es una ventaja que haya segunda vuelta porque se puede constituir un gobierno donde voten la mayoría salga el resultado, que no salga como antes con una minoría. Sí, claro. Anteriormente, la Balaguer, por ejemplo, ganaba con un 30 o 35% porque los votos dispersos por ahí, entonces no ganaba la mayoría. No, pero en esta ocasión es la mayoría. Y una segunda vuelta. En una segunda vuelta, claro, la unificación. Permite la unificación. O sea, no se le puede tener miedo a eso, porque lo más que puede pasar es que pierda uno y que gane otro, como es natural. En todas las elecciones gana un sector y pierde otro. Hacemos la pausa para ver quién gana después de los comerciales. Bueno, en un momentito volvemos.